Hacer tu voluntad será el todo de la ley. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Gerilium, un podcast en español dedicado a Telema, la magia y el misticismo en general. Mi nombre es Camilo Uribe y junto a Leonardo Laverde seremos los conductores de este programa para este segundo episodio. Gerilium es un espacio que ha sido creado con el fin de propagar, explicar, analizar y discutir acerca de la ley de Telema y sus derivados. También exploramos temas de interés de la magia occidental, como lo son la aurora dorada, rosacrucismo, masonería, magia egipcia, cábala, hermetismo y demás ramas del estudio esotérico. El nombre Hiriliu viene de la misa gnóstica y hace referencia al sonido de la unión de opuestos, la no dualidad que busca cada viajero que está en el sendero del conocimiento de sí mismo. Este segundo episodio ha sido creado en colaboración con Leonardo Laverde. Ya para las personas que han escuchado el primer episodio que también fue creado con Leonardo, pues ya saben, Leonardo ha trabajado en Otto, ha trabajado en AA y actualmente está trabajando en Ordo Saturni. Y en mi caso, también he trabajado Ordo Templi Orientis y algunas ramas del Astrum Argentum. Leonardo, creo que usted lleva ya más de 10 añitos en el camino, ¿cierto? Pues en el camino llevo ya tiempito, pero ya específicamente noto si llevo un poco más de 8 años, 9 años. Y bastante tiempito. Yo ya este año cumplo los 20 en estas tradiciones y caminos. Hoy hablaremos de un tema que la gente nos ha escrito bastante y son las órdenes telémicas. Y básicamente son todos estos grupos que surgen alrededor de la ley de Telema. Hay dos grandes que son la Ordo Templi Orientis, la OTO, y la Astrum Argentum, que es la AA. Y a pesar de que la gente cree que solo existe una Otto y una A, en verdad es un linaje bastante grande y puede ser un poquito confuso. Yo creo que es bueno advertirle a la gente que vamos a hablar bastante de lo histórico, vamos a hacer como un recorrido histórico de dónde surgen estos linajes, dónde surgen estas órdenes y ya después vamos a ir aterrizando estos conceptos y al final vamos a dedicar un espacio a cómo puede uno contactar estos grupos y qué esperar de estos grupos, que también me parece un tema clave acá. Entonces, pues, Leito, dígame usted, ¿por dónde empezamos? ¿Por Otto o por A? ¿Usted qué dice? Bueno, pues yo creo que podemos empezar pues por Otto. Yo creo Empezamos que por con Otto Otto. arrancamos, sí. Listos. Bueno, Otto, que es la Orden Templi Orientis, es una orden que tiene una base masónica muy, muy fuerte. Fue creada por masones. Y yo creo que para poder entender Otto hay que explicar un poquito sobre qué es la masonería. ¿Mm? Yo creo que Ujú. mucha gente que está escuchando este podcast ha escuchado la masonería, le ha picado la curiosidad, es fácil encontrar información, ¿sí? La masonería se asume, se presenta como una fraternidad que tiene un carácter humanista, ¿Mm? Gira mucho en torno a lo que qué es un ser humano y cuál es la búsqueda de la verdad de este ser humano. Y la masonería tiene como un propósito final, un sentido de fraternidad final, que es que la evolución del ser humano y la evolución personal lleguen a un nivel bastante elevado, un nivel casi que espiritual, ¿no? Eh, la Sí, masonería, la masonería aparece en Europa, pero pues usted sabe, y creo que Leo, usted nos puede hablar un poquito de eso, que ellos dicen que ellos vienen desde los egipcios, ellos tienen como un linaje bastante antiguo, o de los templarios. ¿Usted qué ha escuchado de eso? sí, claro. Pues bueno, pues hasta donde yo he visto también el progreso pues de la espiritualidad de Occidente, Europa pierde su contacto con la espiritualidad y es a través de las cruzadas que este renacimiento viene otra vez, digamos, a la Europa. Mm. Es a través de las logias templarias, rosacruces que se empieza a generar esto. Sin embargo, la masonería no tengo en cuenta como las fechas, pero sí hay una revisión y una apropiación de todo este contenido egipcio, de los constructores, y como usted decía también, ese humanismo también muy fuerte de la masonería con respecto a la dirección de la humanidad, ¿no? Sí, total. Hay dos cosas sobre la masonería que son súper importantes.
que son la masonería especulativa, ¿sí? Sí, Y la masonería práctica, ¿sí? La masonería, de alguna forma u otra, quiere enseñarnos, demostrar a la persona que tiene un vínculo muy fuerte con el pasado, que esta es una tradición que viene desde los tiempos antiquísimos, pero a nivel práctico la masonería en verdad comienza a finales del siglo XVII, comienza cuando aparece la Revolución Francesa, ¿sí? Que usted sabe que en ese claro. momento de la Revolución Francesa surge como ese carácter en donde el humano se descubre a sí mismo como ecuánime, que ya no le para bolas o no le presta atención a los reyes, a la monarquía, y se busca como una igualdad. En ese momento en donde se busca como una igualdad de todos los seres humanos, es que nace la masonería. Yo por eso le digo que tiene un carácter bastante humanista, ¿no? Claro, tiene un carácter humanista y tiene una relación muy fuerte con los movimientos del romanticismo que se generan en Europa, en Alemania, en Francia, Mm. que proponen precisamente esa idea también de libertad y también que están muy, muy permeados por el ocultismo. Varios de los románticos franceses y alemanes eran miembros de la masonería. Sí, porque lo que la masonería quiere al final del día es que por medio de ciertos símbolos y como ciertas alegorías, transmitir una cosa que ellos llaman los misterios, ¿sí? Entonces uno podría decir que la masonería es una escuela de misterios. Hay una cantidad de cosas que solamente se pueden transmitir, dicen ellos, a través de símbolos. ¿Mm? Las palabras, digamos, sobran y no logran explicar ciertos fenómenos, llamémoslo trascendentales o espirituales. Entonces la masonería está cubierta de una cantidad de símbolos y lo que hace una persona cuando entra a la masonería es que cada vez que entra a un grado, son 33 comúnmente, le hacen pasar a la persona por un ritual de iniciación que está llenísimo de símbolos y una vez termina el ritual, la persona pues queda oficialmente en ese grado. ¿Mm? Ya vemos, por ejemplo, el primer grado, que es el grado de aprendiz. Entonces, uno pasa por esa iniciación, se convierte en un aprendiz y el resto del grado, uno tiene que develar esos símbolos. Entonces, uno junto al maestro que lo inició o al grupo que lo inició, empieza lentamente a ver cuál es el significado de todos los símbolos que se vieron en la iniciación, porque todos esos símbolos ocultan como el misterio de ese grado, ¿sí? Claro, claro. Y esto es una cosa que va a permear muchísimo el trabajo iniciático de Otto. Siento que Sí. Otto está muy permeada por este trabajo precisamente del drama simbólico por el Mm, que el aspirante debe pasar en cada uno de los grados. Esas mm, verdades incomunicables que precisamente están más allá del lenguaje solamente pueden ser transmitidas por medio de los símbolos y las alegorías. De mm. ahí que el análisis del grado sea muy importante. Sí, prácticamente. Y yo me acuerdo, se presentan una cosa que se llaman las planchas. Presentar una plancha en masonería consiste en uno como aprendiz o como lo que sea, compañero o como maestro masón, uno prepara un documento o prepara una exposición sobre todos sus hallazgos y se la presenta a sus compañeros. Entonces, cuando uno dice voy a presentar la plancha, uno iba a la logia y decía, bueno, hoy va a presentar la plancha de primer grado y todos los compañeros le escuchaban a uno la exposición y obviamente le complementan. Y el maestro le puede ir diciendo, oiga, su interpretación es correcta o no, está totalmente salido de casillas, ¿no? Porque puede pasar. Ahí me parece importante, y de pronto usted me ayuda con esta parte, eh, el rol del maestro o el rol del iniciador, que es el que le da a usted un norte y es el que le dice si va por buen camino o no. ¿Usted cómo ve ese rol del maestro o el iniciador? Bueno, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante que también Crowley, pues en el sistema de la AA y en el sistema de la OTO lo trabaja. Esto creo Mm, que es un libro, el libro 61, si no estoy mal, mm, donde él habla sobre este proceso de la iniciación y habla de que aunque la iniciación no puede ser ni vendida, ni otorgada, ni transmitida por nadie, las personas que han sido iniciadas
pueden señalar al otro cómo encontrarlas. Entonces ahí es muy importante el papel del iniciador, que puede, por lo menos, bueno, no parafraseando más o menos el texto, Crowley habla de que el iniciado puede enseñarle al otro por lo menos cuáles son los caminos falsos, puede también garantizar que se le ponga a prueba de vez en cuando, que se examine debidamente pues al estudiante. Este tipo de cosas son muy importantes en la transmisión, o sea, el iniciador ocupa, aunque es importante tener claro, y esto es de Otto y obviamente de cualquier iniciación, que la iniciación no puede ser algo intercambiable, ni vendido, ni comunicable, es algo que a lo que los otros pueden guiar. No sé si usted recuerda más o menos cómo dice la frase, que es algo conocida en la AA. En la AA hay varias frases sobre esto, pero digamos que la que recuerdo en este momento es que dice que en la AA un ciego no guía a otro ciego, ¿sí? Esa es una Claro, frase claro. clave de Crowley y él lo que trata de decir es muy difícil que una persona que no tenga las experiencias guíe a otro. Es muy difícil que una persona que solo tenga como la teoría, ¿sí? Que solo haya leído el libro, pueda decirle al otro, bueno, yo leí este libro y ahora te voy a guiar a ti en el camino de la iluminación, por ejemplo. Es muy difícil. Sí se Claro, necesita esa claro. persona que tenga la experiencia. ¿Por qué? Y esto es un punto que es un poco controversial, pero me parece justo hablarlo, y es en el camino de la espiritualidad y de la iluminación y de todo este tipo de sociedades secretas, como muchas de las cosas no son tangibles, como muchas de las cosas se trabajan en el campo mental o energético, uno puede jugar mucho con la imaginación y autoengañarse, ¿sí? Claro. Y el autoengaño solo conduce a la persona o al practicante a crear una cantidad de fantasmas imaginarios y el practicante en vez de estar avanzando, se pierde en su propia imaginación y sus propios como inventos, ¿sí? Claro, Eh, empieza a dar vueltas en círculo. Y sí, aquí es donde es importante precisamente el papel del guía o el papel del iniciador, porque hmm, claro, la iniciación y el secreto implica como tal el superar obstáculos y el sacar a la luz las propias ilusiones que se tienen sobre la realidad. eso es, Y a mí ese me es un parece proceso clave eso. y ese es un proceso que uno difícilmente puede hacer solo. Entonces, sigamos un poco con esta historia. Mira lo que pasa. Surge la masonería con estos 33 grados y lo que le digo, cada grado ocultando como un misterio, muchos símbolos, una cantidad de cosas que ellos también toman de los Rosacruces y de la alquimia también aparecen ahí, eh, símbolos cabalísticos, símbolos griegos, símbolos egipcios, muchas cosas. Si usted busca libros de masonería, usted va a ver que la cantidad de símbolos puede ser agobiante, o sea, una persona lee el libro y sale más confundida de lo que empieza. Y Claro, esto lo sentían también los masones de la época. Había tantos grados y tantos símbolos que a veces era difícil entender hacia dónde íbamos con todo esto. Entonces aparece un masón alemán que se llama Karl Kellner. ¿Mm? Karl Kellner aparece a principios del siglo XX. Este es un personaje que, venga, le digo exactamente el de qué época. ¿Usted se acuerda en los añitos de él? Es como de él muere, 1900. él muere en 1905. Sí, acá estoy viendo, 1851 a 1905. Sí, O sea, relativamente joven. Muere. sí, Él era un masón que tiene la oportunidad de tener una experiencia muy significativa, ¿no? Eh, sí, Usted sí. creo que, ¿cuál es? Usted me lo había dicho antes de que Bueno, empezáramos el programa. Bueno, de Kern se puede decir muchas cosas porque la verdad es una figura muy importante en el ocultismo alemán. Mm, Eh, Kerner desarrolla junto con Franz Hartmann, que es un mm, teósofo muy importante, desarrolla un sistema de terapia de inhalación contra la tuberculosis y hace precisamente una amistad fuerte. Y mm, él es el que tiene el encuentro en sus viajes a Oriente con dos tantristas y con un musulmán que es el mm, que les enseña los misterios de magia sexual. Se mm, dice, no me consta, eso no es, digamos que no lo he visto en libros, sino algunos comentarios de algunos magos, que tuvo mm. una relación también muy cercana con Pascal Randolph, que es un ocultista americano que hace algunas prácticas sobre sex magic. Mm, sí,
pero hasta donde tengo entendido solamente fue comunicación por carta, o sea, ellos Por nunca, cartas, sí, sí, sí. nunca se vieron, o sea, eso sí, hay un enlace, pero pues no se sabe qué tan fuerte es. El Sí, sí, asunto exacto. entonces con Kellner es el siguiente, él conoce a dos tantristas y a un sufi, ¿sí? Los dos tantristas, uno se llamaba Sri Mahatma Agamya Paramahansa y el otro se llamaba Vimasena Pratapa. Y el sufi, dice Kellner, se llamaba Soliman Ben Aifa. ¿Mm? Eh, Estos personajes le entregan a él ciertos símbolos y ciertos conocimientos que en la época de Kellner, 1900, eran muy, pues muy ocultos. ¿En qué sentido ocultos? Que Europa no tenía un contacto muy fuerte con Oriente. Todos estos símbolos del hinduismo, del tantra, del budismo, eran cosas muy, muy misteriosas, por decirlo así, poco exploradas. Entonces, él recibe esta información y se devuelve a Alemania y se encuentra entonces con este personaje que usted mencionó ahorita, A Teodoro Franz Reus, Hartmann. y Ah, con se encuentra, Franz Hartmann también. es que es Hartmann hasta donde yo sé el que los presenta. Sí, Franz Hartmann, que es un Rosacruz muy importante para las personas que nos están escuchando, claro. Ellos tres, Kellner, Hartmann y Reus, comparten toda su información de masonería, rosacrucismo, los viajes de Kellner, y Kellner les dice que estos personajes, los tantristas y el sufi, le entregaron una llave que revela todos los misterios de la masonería y de los rosacruces, que es un, ni siquiera es un símbolo, es una llave, es un producto, es una explicación que cuando usted la aplica a cualquier símbolo de los 33 grados de la masonería o de rosacrucismo, se revela todo, se entiende todo. Entonces, Se esto entiende el sorprende, secreto. sí, esto sorprende mucho porque en la época había un enredo simbólico muy fuerte. Hay una masonería que es la masonería egipcia, que en esa época ya existía, es una masonería que nace en Francia, que tiene 96 grados. Y pues, obvio, cada grado con más misterios, con más símbolos, y realmente no se sabía exactamente cuál era el norte de este asunto. Entonces aparece Kellner Claro. con esta llave, que pues más adelante ya veremos, es la famosa magia sexual, pero ya veremos cómo funciona. Y él dice que sería importante crear algo que se llame una academia masónica. Y la academia masónica es como, uno es masón, bien, pero si usted entra a la academia masónica, le explican con esa llave todos los misterios. ¿Sí? Sí. Entonces, en la masonería usted se llena de toda la información y después en la academia masónica como que traduce todo eso. Eso Sí, con el esto tiempo. Dígame. pues esto es importante, precisamente quería Mm, como hacer punto de hincapié aquí en un punto porque bueno, eh, Kerner muere en 1905 y deja a Reus como cabeza y mm. él publica en 1912 en una revista que él tenía pues un pequeño fragmento que pues, si me permite lo leo, es cortico, Hágale, es hágale. que habla sobre la OTO, que dice, Mm, nuestra orden posee la clave que abre el acceso libre a todos los secretos de la francmasonería y de la filosofía hermética, mm, entendidos en la doctrina de la magia sexual, la cual explica todos los secretos y sistemas religiosos del mundo. Esto es de la mm. revista de Reus. Sí, ellos tenían una cantidad de revistas, eh, yo no sé si de publicación privada o si de publicación abierta al público, ¿no? Pero sí. Eso no lo sé, pero sí, pues en este momento los ha llegado algunos, pero sí, sí, sí. Entonces ellos con esta gran propaganda, pues obviamente llaman la atención de muchas logias, pero hay un problema y es que ellos dicen que tanto hombres como mujeres deberían acceder a esto. Y ellos chocan ahí con la masonería formal, porque la masonería formal dice que la masonería solamente es para los hombres, no para las mujeres. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen una conferencia en París, sobre todo Reus, porque así en esta época de que el nerd ya había muerto. Fue en 1908 que Reus viaja a París, en donde se reúne con una cantidad de masones y rosacruces muy famosos de la época, y les presenta Otto. ¿Mm? Ahí estaban, por ejemplo, Papus, que es un duro de la magia de Francia. Papus después crea la Orden de los Martinistas. ¿Mm? Sí.
Rudolf Steiner, de Alemania, que él después viene a crear la antroposofía. Sí, Estaba Jan Bricot, que es un man que viene a crear después la iglesia gnóstica. ¿Mm? sí, sí, Y uno que es muy famoso en Latinoamérica, que es Arnoldo Krumheller, que sí, es claro, Huiracocha. Huiracocha, que después viene a crear la Fraternitas Rosacruciana Antigua. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, personajes muy, muy duros de la época, muy poderosos en sus conocimientos. Y lo que hace Reus es que a todos estos personajes que acabo de nombrar anteriormente, les entrega una patente de Otto, una carta, como Sí. diciéndoles, vean, a Papus y a Bricot les dicen, ustedes sean los dueños de Otto en Francia, a Steiner le pide que maneje Alemania y a Krumheller le pide que maneje Latinoamérica. ¿Mm? Esas Sí. cartas existen y se las entregaron a ellos, pero vean lo curioso del asunto. De todos ellos, solo Krumheller medio trabaja Otto. Los demás tienen la carta, pero jamás la aplican. ¿Mm? Vamos, la aplican, es verdad. ¿Sí? Y hay personas que dicen, ay, entonces Papus fue telémico, entonces Papus trabajó Otto. No, él tuvo No, eso como fue la mucho patente. antes. Sí, y él tuvo la patente, pero no la quiso trabajar. Es como si a usted o a mí nos dieran, no sé, una invitación para estudiar, ¿qué le digo yo? Física nuclear, pero pues nunca la activamos, entonces pues hasta ahí llega la aventura. ¿Mm? Sí, sí. Am, pasa el tiempo y en 1912, o sea, 4 añitos después de esta conferencia en París tan grande, Sí. Reus conoce a Crowley y Reus le da un título también y le pide a Crowley que él maneje Otto para Gran Bretaña y para Irlanda. Y Crowley acepta inmediatamente, ¿sí? Y de hecho con Crowley ellos publican como un manifiesto, también en una de esas revistas que ellos tienen, y en ese manifiesto ya la llaman oficialmente Ordo Templi Orientis, explica que tiene 11 grados, ¿sí? Muestran como la analogía entre los grados masónicos y los grados de Otto, porque se Claro, supone es que que cada grado... ellos empiezan a trabajar juntos muy fuerte, ¿no? Desde que se conocen en 1912 hasta un año antes de la muerte de Reus, hasta 1922 más o menos. Sí, Trabajan bastante. ellos trabajan bastante y ese trabajo da muchos frutos, aparte que es que Reus es una persona que tenía una cantidad de conocimientos masónicos y rosacruces y Crowley no se quedaba atrás. Ellos proponen en el plan de Otto, y así lo venden a la gente, que Otto reúne los misterios de 20 órdenes en una. Entonces, le decían a la gente, ¿para qué se une a los martinistas? Decían ellos. En Otto están los misterios de los martinistas y otras 19 Más. órdenes. O sea, Sí, era sí. el paquete entero. Em, pero mire lo que pasa, ellos tienen una cantidad de problemas, tienen muchos conflictos y el conflicto es nada más y nada menos el asunto de Telema, porque Crowley dice que Telema complementa todo lo que Reus ha encontrado, pero Reus no está tan seguro del asunto y ellos tienen muchas discusiones, muchos conflictos hasta que muere Reus. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa en... Bueno, esos ven, bueno, digamos que hasta donde se dice más o menos, digamos que Reus convence a Crowley de entrar en la Otto y Mm, Crowley medianamente convence a Reus de Telema, ¿sí? mm, Porque para ese momento ya había recibido el libro de la ley que lo recibió en 1904. mm, Hay unas discusiones fuertes, pero sin embargo Reus tiene una actitud un poco pues blanda con eso y deja estas aproximaciones de Telema. Sin embargo, Reus muere en 1923 dejando a Crowley como su sucesor. Y eso no le gusta pues a muchas personas pues, en el interior de la OTO, sobre todo de la OTO de Alemania, y eso genera mm. una decisión muy fuerte, ¿no? Sí, eso genera unos problemas densos porque cuando Crowley toma el poder, Reus muere y Crowley dice, ya no soy el líder de Gran Bretaña e Irlanda, soy el líder de OTAN a nivel mundial.
él hace lo mismo que hizo Reus, hace una conferencia, pero no, en Alemania, en 1925. Esa conferencia, bueno, hace precisamente Reus, en este círculo de Franz Hartmann, Theodor Reus y Kerner, hay un personaje también muy importante que es un frater Renaud. Este también era un esoterista de alto grado, no Mm, era masón, que mm, trabajaba en una cuestión de que una logia que se llama la logia pansófica, y en la reunión precisamente él terminó siendo un líder de la OTO en Alemania en la muerte de Reus, y él era como la cabeza de las personas que tenían disidencia con respecto a lo que Crowley planteaba. Y hacen una mm, reunión, esa reunión se llama la reunión de Baida, es una mm, reunión donde citan a Crowley, donde van varios representantes, o sea, va Crowley, va precisamente este Frater Renaus, va Karl Germer, creo que Frater Saturno, ujú, va Alvin Gauss, va Gregorius Gregor, van diferentes personalidades, y esa carta termina siendo con la expulsión de Crowley de Alemania. O sea, no lo aceptan. mm, mm. Es muy controversial el asunto, y yo creo que sigue siendo controversial para algunas personas, porque lo que Crowley estaba diciéndole a todos estos personajes en esa conferencia es que él era el profeta del nuevo eón, que el libro de la ley era como la nueva llave de todo el asunto, o sea, que de alguna forma los misterios masónicos eran ya historia antigua, que esto era lo nuevo, y pues que él como profeta era pues como el líder del asunto, ¿no? Sí, claro. Sí, Demasiado eso no lo... moderno, demasiado moderno. Eso es como, yo lo pienso un poco como, imagínese que usted y yo estuviéramos en una tradición, no sé, de Platón, y llegara alguien y nos dijera, es que yo soy la reencarnación de Platón y este es mi nuevo texto. Hay mucho escepticismo, ¿cierto? Claro, pues precisamente hubo mucho escepticismo en ese momento, y la mayoría, pues, o sea, se dice que la expulsión de Crowley se debió a esa reunión. Sin Mm, embargo, uno de los miembros de esa reunión fue el que apoyó a Crowley, que fue lo que posteriormente cogería el linaje de la Orden Saturni. Fueron los únicos que apoyaron y aceptaron la ley de Telema en Alemania en toda esa época. sí, Bueno, sin embargo, bueno, eso ya es otra historia, pero sí hubo una decisión muy fuerte de parte de Alemania con respecto a la ley de Telema. ahí, y digamos, para ya resumir esa parte de la famosa conferencia en Alemania, pasan, hay tres personajes como muy importantes. Uno que se llamó Tranker, otro que es Germer, Ese es Frater Renaus. ese Frater Renaus. Tranker no acepta a Crowley ni a la ley de Telema, o sea, él dice no y no. Germer sí acepta a Crowley y sí acepta la ley de Telema, y de hecho Germer se va a volver el sucesor de Crowley, ya vamos a hablar de eso. Y Gregorius acepta la ley de Telema, pero no acepta a Crowley, ¿sí? Y No lo Gregorius acepta como está, profeta. exacto, él está dispuesto a que el libro de la ley sea trabajado y estudiado, pero él no está dispuesto a reconocer a Crowley como una especie de hombre santo, ¿no? Más allá de esa reunión, pasan los tiempos, van a pasar 10 años, y 10 años después, en 1935, aparece la primera logia oficial de Otto, que es la famosa logia Ágape en Estados Unidos. Esa es la primera logia oficial. Antes de eso, Crowley tenía muchos estudiantes dispersos, pero no había una logia concreta. ¿Mm? De esa logia de Estados Unidos salen una cantidad de personajes muy importantes. Uno de ellos, yo no sé si usted haya visto, Leito, eh, Jack Parsons. Jack Claro, Parsons, claro. y le Eh, sacaron serie y todo. ¿Usted siguió la serie que le sacaron? no, la serie no la he visto, pero parece que es buena. Pues claro, el líder Babylon y su trabajo y su aporte a la NASA, sí, claro. Sí, fue un científico de la NASA que creó, de hecho, el combustible que permitió pues que los cohetes llegaran a la Luna. Eh, pero bueno, ese personaje también es un poco denso. La serie es buena, yo la vi hasta cierto punto, pero ¿sabe qué pasó? La cancelaron. Solo tuvo 2 temporadas, Madre. entonces quedó indefinidamente ahí, pausada. Vale la pena verla un poco, aunque pues yo le aclaro a la gente que la vaya a ver, hay cosas en las que ya exageran, ¿no? Pues porque usted sabe, la serie tiene que ser llamativa. Vender. Sí, sí, sí. Um, pero entonces, bueno, sale la logia Ágape, y ya en 1947 Crowley muere.
O sea, Crowley muere 12 años después. Él alcanza a ver 12 años ahí manejando la orden de lejos, ¿sí? Él nunca pudo ir a Estados Unidos a verla. Toda la comunicación era por carta. Y esto generó mucha tensión y generó muchos problemas, llamémoslo, entre los líderes en Estados Unidos. Pero el caso es que cuando él muere, Germer, este personaje que en la conferencia de Alemania apoyó a Crowley, Germer toma control de la Otto y también toma control de la Astrum Argentum, toma control de las dos órdenes, ¿sí? Sí. El famoso Frater Saturno. Y aquí viene un problema muy fuerte, y por eso algunas personas de la época se burlaban de él, de Frater Saturno. Usted sabe que Saturno es el planeta más lento De todo el sistema. de todo el sistema. Es el planeta grande, es el planeta pesado, es el planeta lento, silencioso. Germer dijo que él era el sucesor, pero que él prefería pausar la Otto y pausar la A hasta que fuera el momento indicado. ¿Mm? Y ese momento indicado, pues pasaban los años y pasaban los años y Germer mantenía quieto todo. Y mucha gente se le acercaba, seguidores de Crowley de la época, incluyendo Kenneth Grant, ¿sí? Que Sí. el famoso, ya hablaremos de él ahorita, y le decían a él que, pues que por favor reactivara las órdenes, o que por lo menos entonces les dejara a ellos leer los documentos, porque Germer queda con toda la biblioteca de Crowley. Y Germer lo que dice es que no es el momento, que no se siente preparado, o sea, hay una cantidad de asuntos. Entonces, esta lentitud de Germer hace que mucha gente comience a decir, bueno, si Germer no va a hacer nada, yo que conocí a Crowley o yo que trabajé un poquito con Crowley, sí voy a hacer cosas. Entonces de ahí surgen otros personajes. Surgen tres, que yo creo que con esto ya podemos cerrar la parte de otro, que son McMurtry, Kenneth Grant y un brasileño que se llama Marcelo Mota. ¿Mm? Sí. Sobre Grant, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, pues el aporte bueno, o el trabajo de Gran, Mm. bueno, él funda una logia que se llama New Isis Log, no sé, él Sí, lo que hace con, la logia no dices. sí, él lo que hace con esta logia, hasta donde yo sé, es disolver la estructura masónica y enfocarse solamente en la comunicación con entidades pues, extraterrestres. Y bueno, hay algunos brochazos que él hace de tantrismo que no sé qué tan exactos sean, pero Mm. hasta donde conozco lo que él hace es disolver la estructura masónica de la orden, o no le da tanta importancia. El asunto con Grant es que justamente como él no puede acceder a la información de Germer, que era la información masónica que venía aquí de todos estos personajes que hemos hablado, él decide como crear su propio sistema, y es un sistema que trabaja, él lo va trabajando a través de una serie de libros. Él publica 9 libros que se llaman las trilogías tifonianas. Se llaman Sí, trilogías porque vienen de a tres, ¿no? Entonces los primeros 3 libros son una trilogía, después otros 3 y después otros 3. Y él comienza en la primera trilogía hablando de cómo el libro de la ley para él tiene como una especie de personaje invisible. Para los que escucharon el primer episodio, ustedes se acuerdan que en el libro de la ley están Nuit, Hadith y Horus. ¿Mm? Pero él dice que hay un personaje invisible que es Set, que es Tifón, que es como esta energía, entre comillas, muy grandes, negativa o maligna o oscura. ¿Mm? Y que Set es el que en verdad habla en el libro de la ley, y que si uno logra interpretar el libro de la ley por ese lado, por el lado setiano o tifoniano, surgen una cantidad de misterios que están como velados. Y Grant se va por todo ese camino y pues para ser sinceros se desconecta mucho de los propósitos originales de la Otto, ¿sí? sí. Eh, Él sí tiene unos brochazos interesantes con el Tantra, pero pues es que él fue a la India y conoció ciertos grupos, y él trata de incorporar esa información eh, nuevamente a Otto. ¿Mm? Pero él crea, ¿cómo es que se llama la orden de él? La Tifonian Otto.
La Tifonia Noto, sí. La Tifonia Noto. Desafortunadamente en el 2008, él pierde los derechos de autor y les toca cambiar el nombre y ahora se llaman simplemente la Orden Tifoniana. Ya no pueden usar la sigla Otto. ¿Mm? Bueno, esto es una cosa que a mí me parece que de pronto sea algo complicado de tratar, pero que es importante. Mm, Y pues que todos estos conflictos alrededor, esto es obviamente una opinión personal, ¿no? Pues mm. a todos los conflictos alrededor de esto de los derechos de autor, pues en algunos casos ha sido importante, eh, pues en el sentido de charlatanes que se quieren aprovechar también pues, del conocimiento pues, de Telema y utilizarlo como una rampla para su propio ego, pero también se han echado a perder varios trabajos importantes de muchos ocultistas por esta misma razón, y creo que en este ON eso es algo que no debería estar tan marcado. Ok, pero ¿por qué? Porque, ¿cómo? Pues lo digo directamente, bueno, realmente lo digo directamente por el trabajo de Frater On, pues en Brasil. Cuando él empezó a trabajar en el 2003 con la tienda Shaitan, trabajando, haciendo una revisión del trabajo de Kenneth Grant y agregándole lo que había aprendido pues en el trabajo de Otto, estaba Mm, haciendo un trabajo bastante interesante a mi modo personal de ver, y pues ese trabajo se tuvo que venir abajo y tuvo que cerrar también muchas cosas, y todo ese trabajo a la larga ya se perdió, los sí, documentos, todo, debido precisamente a todos estos pues, juegos gubernamentales y juegos de autores, y pues la verdad siento que hubiera sido un gran aporte pues al linaje y al trabajo de Telema. claro, no, totalmente, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya voy a hablar de eso justamente. Bueno, Ese es uno de los tres personajes, Kenneth Grant. El otro es el brasileño, Marcelo Mota. Marcelo Mota fue un estudiante de Germer por un tiempo. Germer lo inició en la AA y al parecer él también se sintió un poco frustrado porque Germer no estaba dándole mucha información o no le estaba botando muchos datos. Y lo que hace Mota es crear su propio linaje de la AA y crear su propia OTO. Y mucha gente lo critica por eso. Lo critican porque él nunca hizo parte de la OTO, pero no obstante la funda. Él la llama la Societas Ordo Templi Orientis, la SOTO. ¿Mm? mm, Eh, y de hecho de esta Soto han salido muchas personas, muchísimas personas han salido de la Soto. Digamos que él tiene sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos. Los puntos buenos es que populariza mucho Telema, porque hace lo que Germer no hizo y es como abrir las puertas, pero yo creo, en mi opinión, esto ya es mi opinión personal, las abre demasiado, ¿sí? Curiosamente, una de las personas que entró a la Soto en su época, pues acuérdense que Mota es portugués, ¿no? Es brasilero, perdón. Es nada más y nada menos que Paulo Coelho. Paulo Coelho entró y trabajó estos sistemas, pero él solamente entró hasta el primer grado y ahí dejó Telema. Y el último personaje es McMurtry, ¿sí? Eh, ¿Usted qué sabe de McMurtry, Leito? ¿Qué nos puede contar? bueno, pues McMurtry es un personaje pues bien curioso. Yo creo que en ese sentido lo conoce más usted que yo. Sé que él era miembro de la OTRO, sé Mm, que tiene una cercanía y un amor un poco complicado con un personaje también importante que es Soror Meral, mm, que fue pues una estudiante en las abadías de Telema de Crowley. mm. Eh, y él precisamente también ve que de pronto lo que yo pues he visto por lo menos de él es que ve que también no hay una comunicación con eso que a veces en el ocultismo occidental se ha llamado como esos jefes secretos, ¿no? O como un linaje directo con esos que tienen el conocimiento. Y él con su trabajo decide empezar a abrir ese canal. Y si no estoy mal, él revive en algún momento la AA. Sí, la famosa logia Ágape, la logia gringa, de la que le estaba hablando al principio, de la que surgió Parsons y toda esta gente, esa logia cuando Crowley murió se desarmó y lo que McMurtry hace es revivirla y él se casó con Soror Meral. Soror Meral fue una estudiante de Crowley que trabajó la Astrum Argentum, ¿sí? Soror Meral consiguió el Sagrado Ángel Guardián, ella oficialmente es reconocida como una adepta. Entonces,
a través de lo que aprende de Sor Meral y a través de lo que aprende un poquito de Germer y de todos estos personajes, le revive la Otto en Estados Unidos, lucha contra Mota, contra este personaje de Brasil, pues por derechos de autor, ahí es donde empieza el asunto un poco burocrático, y al final los derechos de autor de todas las obras de Crowley y todas estas cosas quedan a nombre de McMurtry y se funda lo que es el Otto Califato. El Otto Califato es la Otto que está radicada, su cuartel general está en Estados Unidos, ¿sí? La Otto americana o la Otto gringa, como le dicen algunos. Cuando él muere, y aquí ya venimos un poco al presente, ya estamos en el 2020, actualmente el califato es la Otto más grande. El califato tiene logias en Latinoamérica, para los que están interesados, tiene logias en Chile, tiene logias en Argentina y tiene logias en Brasil, ¿sí? Y en México, en México. Sí, Estos son los países donde oficialmente se encuentra el Otto Califato. Yo por acá tengo un mapa, yo no sé si de pronto para las personas que nos están escuchando y después quieran ver este mapa. ¿Usted ha visto los mapas de Google, Google Maps? sí, sí. ¿Sí? Que pues uno lo usa, pues a veces que uno está perdido en la calle o alguno pone Google Maps y sale. Hay un Google Maps que muestra todas las logias de califato en el mundo. Entonces le abre como un mapa del mundo, un globo terráqueo, y le muestra. Aquí lo estoy abriendo en este momento porque quiero ver cómo, para ser más claros. Mira, hay una en Uruguay, yo no sabía esto, y hay una en Costa Rica. Sí, se estaba gestando hace muchos años, sí es. Mm. Entonces, Otto Califato es la Otto más grande. Como ganaron los derechos de autor, solo ellos pueden usar esas siglas. Eh, y digamos que las personas que están interesadas y que viven en estos países, vuelvo y digo, Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina, México, Brasil, pues la recomendación más directa es contactar con ellos, ¿sí? Otro califato tiene sus cosas benignas y sus cosas un poco malignas. Algo, y vuelvo y hablo desde mi opinión personal con el califato, es que muchas de las personas que están allí, y yo trabajé un poquito califato hace muchos años, la queja principal es que es bastante difícil avanzar, ¿sí? Y la otra queja es que muchas veces los iniciadores no explican los misterios del grado. Pero vea que esto es curioso y hay iniciadores de califato que sí explican, hay otros que no. Entonces parece ser que más que un problema del califato es como un problema del que está guiando, ¿sí? Ya. Es un poco raro el asunto, es un poco raro el asunto. Pero entonces se pierde la gracia, porque si a usted no le develan el misterio del grado, pero sigue avanzando, pareciera que ahí el proceso puede ser un poco complicado. Eh, la Soto, la Soto, que es la orden portuguesa, todavía existe. Yo no sé, Leo, si usted alcanza a conocer un personaje que fue Gabriel López de Rojas. ¿Sí escuchó de él? Sí, por ahí leí hace mucho tiempo un libro que era por la senda de Lucifer, creo que. Eso. Él logra como apoderarse de la Soto en el 2001, más o menos, 2004. Y en la actualidad hay todavía personas que siguen trabajando la Soto. No tengo la información en este momento de cómo contactarlos, pero sé que trabajan de alguna forma u otra la Soto. Y hay otra orden que se puede trabajar en Latinoamérica, que es la Uroto. La Uroto son los ritos unidos de la Oto. Fue creada por tres iniciados, uno que viene del linaje brasilero, otro que viene del linaje Kenneth Grant y otro que viene del linaje gringo. O sea, de estos tres personajes grandes que le hablaba ahorita. Sí. Y Lauroto lo que quiere es como unificar la información de esos tres sistemas, del sistema portugués, del sistema gringo y del sistema tifoniano, y crear como una especie de, llamémoslo, de
¿cómo se llama esto? Cuando uno mezcla cosas y crea un nuevo conjunto, Sincretismo. como un sincretismo que sea funcional, que le permita a la persona entender los misterios y a medida que los avanza los va develando, ¿sí? Lauroto tiene logia en Brasil, tiene en Colombia y hasta donde sé iba a haber una en Perú, pero no tengo la información exactamente de cómo les fue en Perú, pero debería existir, ¿sí? Usted trabajó Broto y yo también trabajé Broto, entonces, Leite, ¿usted qué nos puede decir de Broto? ¿Cómo le fue en Broto? Bueno, no, pues Uroboto, pues es una escuela que reúne, como usted decía, varios linajes. Mm, Hay una experimentación bastante amplia, ¿no? De los grados. Ahí los profundizamos, pues, a nivel pues, esotérico, a nivel de teórico y a nivel práctico. Cogemos linajes de una diversidad amplia. mm, Cogemos trabajos, por lo menos, de Latifonian, cogemos trabajos básicos, por lo menos de Crowley, lo que nosotros conocemos como los Liber O, Liber E, mm, y lo ponemos de manera práctica. Para mí, la verdad, pues de manera personal, lo digo también, pues fue mm, realmente la escuela que a mí me inició y me dio como la apertura y el control sobre varios temas. mm. Yo también estuve trabajando en Bruto bastante. En este momento mi membresía es, digámoslo, no activa, a pesar de que ahí la mantengo. Mm, yo le agradezco mucho a Broto también. Tiene también sus pormenores. El problema más grande de Broto es que a veces eh, puede ser un poco desordenado el sistema si uno no tiene un guía muy claro. Hay también mucha información. Es que está recogiendo información de Otto Brasil, Otto Estados Unidos y Otto Tifoniana. ¿Mm? Entonces, Claro. puede ser un poco, digamos, llamémoslo, exorbitante ver tantas cosas. Uno no Yo sabe a creo que veces para dónde eso ir. precisamente también, pues en mi caso personal y pues desde mi experiencia, digo que también eso exige mucho del estudiante, exige que el estudiante realmente sea disciplinado y tenga un nivel de investigación propia elevado, o sea, Mm. de autoformación también. Ok, ok. Sí, y yo creo que no se trata tanto de decir, ay, el califato es bueno, el califato es malo, Broto es bueno, Broto es mala. Yo creo que a veces depende mucho también de la calidad de las personas que estén trabajando en el grupo, ¿no? Sí, es Yo verdad. no puedo, digamos, tuve una experiencia mala en Paraguay y ya porque tuve esa experiencia mala ya decir, no, es que toda la voto mundial es mala, ¿se va a entender? Cada logia maneja las cosas pues dependiendo de sus personajes. Y algo que a mí me decía, esta frase nunca se me va a olvidar, no sé si la dije en el podcast anterior, creo que sí, es que una logia reúne a un conjunto de personas que están avanzando en un proceso espiritual y esos procesos son conocimientos de sí mismo. Cuando una persona está buscando conocerse a sí misma, va a salir mucha, llamémoslo, basura mental a flote. Entonces, Claro. uno no, pues, uno tiene esta idea de que cuando uno entra a una logia, todas las personas son grandes maestros que, pues no sé, ya flotan, por decirlo así. Eso es importante tenerlo claro porque como lo estábamos charlando hace un rato, el Mm, proceso de iniciación también consiste en sacar a la luz las propias ilusiones de la mente y eso mm, implica también un enfrentamiento con la sombra psicológica, etcétera. mm, Y es una de las cosas precisamente que a veces a muchas personas interesadas de pronto en estos caminos dicen, bueno, X o Y logia, entrar es un problema. mm, Y siento que sí, como hemos visto por lo menos el proceso de los enfrentamientos de Crowley en Alemania, las diferencias que no se cayeron bien por X o Y motivos, y estamos hablando mm, de personas con un alto nivel, digámoslo así, y los mm, conflictos aún se dieron. Entonces los conflictos aún así siento yo personalmente que son normales, sobre todo como usted dice, cuando estamos jugando con contenidos psicológicos que son bastante inestables, como estos. mm. Sí, Entonces, pues se van a presentar siempre y es muy normal que se presenten, pues precisamente estas pequeñas ordalías grupales, pero es precisamente el modo de cómo las personas que lo contienen lo puedan enfrentar, cómo puedan transformar esos azares de la vida, esas complicaciones en oportunidades de goce, como lo diría Crowley, oportunidades de vida y de danza. mm, exactamente. Aquí
Y yo creo, Leito, que en este episodio yo creo que solo logramos hablar de Otto, porque el tiempo se nos está agotando. Yo creo que en la próxima podemos hablar de la A con más claridad. Entonces yo creo Sí, que es voy a verdad. utilizar este tiempo que nos queda para terminar de hablar de Otto. Otto son logias. ¿Mm? Otto está compuesto por logias. Y una logia viene de la masonería, ¿sí? O sea, eso sí no ha desaparecido, excepto la tifoniana, ellos sí no trabajan en logias. ¿Mm? Pero Uroto, Califato, Soto, ellos trabajan en logias. Y la idea de una logia es que usted está con un grupo de practicantes. Ese grupo de practicantes está dirigido por alguien que es el gran maestre o el maestro, ¿sí? Y la logia lo que quiere es enseñar los famosos misterios. ¿Mm? Usted me había dicho algo importante y es que esta famosa llave que revela los misterios, según Kellner, es la magia sexual. ¿Mm? Sí. En la época de, pues cuando empezó todo esto, él no decía eso de frente, o estaba muy velado, pues porque hablar de magia sexual en 1904, a principios del siglo XX, era bastante controversial. Hoy en día es un poquito controversial para alguna gente, entonces imagínense en esa época. Eh, esa magia sexual, Crowley la pule aún más, o sea, él coge toda la información de Kellner y de Reus y la actualiza con todos sus hallazgos telémicos. ¿Mm? Y esta clave, esta famosa llave, se empieza a explicar solamente hasta el séptimo grado de Otto. Yo le había contado a usted, Otto tiene 11 grados, Sí, sí, sí. del grado 0 al grado 10, eso suman 11. Pero como tal, los misterios de esa famosa llave mágica que explica todo, empiezan en el grado 7. ¿Por qué? Bueno, es importante tener aquí ¿Sí? claro que, claro, o sea, los misterios empiezan a ponerse en grado 7, ya digamos que tácitos, Mm, pero desde el inicio Otto está dando pequeñas pinceladitas del tema. mm. Sí, es verdad. En el séptimo grado ya le dan la llave que resuelve todo, pero de grado 0 a grado 6, lo que usted dice, hay pinceladas y hay como pequeños apuntes que la persona que es muy perspicaz puede empezar como a verlos, ¿no? ¿Por qué se entrega hasta grado 7 esa llave? Porque esa llave mal manejada, la magia sexual mal manejada, solamente hace que la persona, como dicen los tantristas, eh, se apegue aún más al samsara, ¿sí? La energía Sí, sexual es una energía pues bastante peligrosa en el sentido que es muy placentera, pero pues usted sabe que el sexo sagrado no busca simplemente el placer por placer, ¿sí? El sexo claro. sagrado tiene un propósito que es, yo a través de la energía sexual puedo llegar a esos estados meditativos tan avanzados. Dicen los tantras eh, que lo que un monje dura 10 años meditando, el logro de 10 años meditando lo puede lograr un tantrista con una sesión pues de trabajo de energía sexual. Entonces, utilizar esa energía correctamente implica muchísima disciplina, muchísima preparación. Esto no es, y aquí me atrevo a ser un poco atrevido, valga la redundancia, esto no es como la magia sexual del Chaos Magic, que es simplemente como trabajar con un sigilo, ¿no? Sí, claro, Que es claro, como implica mucho mirar un más. sigilo mientras estoy en un acto sexual y ya. No, esta cosa es un poco más compleja. Y exige Entonces, una preparación también previa, pues también bastante compleja. exacto. Entonces, Otto quiere que la persona llegue a ese nivel en donde recibe esa llave y una vez recibe esa llave, hace dos cosas. Primero, la utiliza para entender todos los misterios que ha aprendido. ¿Mm? Y segundo, la pone en práctica. ¿Mm? No es tan fácil ponerla en práctica, lo que estábamos hablando, hay una preparación muy exigente, pero pues para ser sinceros, Otto se contenta con que la persona reciba la llave, porque dice, listo, usted ya recibe la clave, por lo menos ya usted verá cómo y cuándo la maneja, ¿sí? Pero lo importante es que esas personas que reciben esa clave en el séptimo grado se comprometen pues a ser muy diligentes
pues con esa instrucción. ¿Mm? Sí, Por eso, y por ejemplo, estoy viendo acá, en 1999 pasó una cosa muy interesante, y es que en la Otto Califato se robaron una cantidad de documentos. ¿Mm? No se sabe exactamente cómo se robaron o cómo se perdieron, y pues hubo mucha controversia, porque en 1999 algunas de esas cosas se publicaron en Internet por primera vez. ¿Mm? claro. Y el verdadero asunto acá es que yo no me acuerdo quién salió a hablar, en este momento se me escapa, pero pues fue alguien que ya estaba en grados elevados, alguien de noveno grado, y dijo, no hay problema, porque así los documentos estén publicados, si la persona no tiene la clave del grado séptimo, eso no sirve para nada, ¿sí? Así esté publicado en todos lados, así aparezca en donde sea, así hayan videos de YouTube explicando todo, sin la clave del grado séptimo la cosa no se devela. Yo, Claro. pues, conozco esta clave, conozco la clave, que pues es bastante interesante, por cierto, y yo hasta la fecha solo la encontré una vez en una página de internet y esa página al poco tiempo cerró, ¿sí? Entonces, no es de fácil acceso y me parece bueno que no sea de fácil acceso porque evita que el misterio pues se dañe, se corrompa. ¿Mm? Sí, claro. Una cosa final sobre Otto, y usted ya me da como los comentarios también finales, y es, mm, a diferencia de la AA, Otto trabaja siempre en grupos, mientras que la AA es una escuela que no trabaja en logias. La AA, ¿cómo trabaja? Trabaja en una cosa que se llama cadena iniciática, ¿no? ¿Cómo funciona la Sí. cadena iniciática, Leo? Bueno, la cadena iniciática, bueno, es una de las cosas que me parece más interesantes de la AA. Mm, La cadena iniciática tiene que ver con un linaje que solamente se transmite de maestro a alumno, mm. donde no participan pues más miembros, es una cadena directa. Y eso me parece súper clave, pues evita a veces muchas de las complicaciones en Otto. Sin embargo, personalmente creo que el preámbulo que da Otto para el trabajo de la AA es muy importante, personalmente creo. Sí, cuando yo entré a Otto, a mí me decían, Otto es como cuando tú entras al colegio y la A es como la universidad. Entonces, es muy importante tener bases de colegio para ir a la universidad. Claro, Eh, hay una preparación previa interesante, pero no es obligatorio eh, entrar a Otto para después ir a la A, ¿no? Son órdenes que tienen propósitos muy diferentes. Y Crowley en una carta, esa carta iba creo que dirigida a Soror Meral, justamente. Crowley le decía a Soror Meral que el trabajo de Otto es entregar esa famosa llave que resuelve los misterios de la masonería y de Rosacruces, y que con esa llave la ley de Telema pueda como expandirse por el mundo. ¿Mm? sí, El avance espiritual de una persona en Otto no es obligatorio. Obviamente que se le invita y siempre se le reafirma, pero usted puede, y hay casos de personas que están en noveno grado de Otto y su avance espiritual pues es un avance básico. Tienen, pero sí, es es verdad. básico. Mientras que en la AA el propósito sí es el avance espiritual, ¿sí? La idea de la A es lo que hablábamos en la conversación pasada, adquirir el famoso ángel y después cruzar el abismo. Mientras que en Claro. Otto, esto puede que pase o puede que no. ¿Mm? Es ahí a donde me refería de que también Otto, digamos a nivel general, también propone la cuestión de que el iniciado sea autodidacta, depende realmente del esfuerzo de la persona, Mm, porque pues esto implica también cruzar lo que llamamos nosotros las pequeñas ordalías, ¿no? Estos avances, estas pequeñas aperturas de conciencia que llamamos nosotros como conversación con el Sagrado Ángel Guardiano, cruzar el abismo, mm. son estados de conciencia que surgen a partir de pasar ordalías o superar obstáculos que enfrentan a la personalidad. Sí, Entonces también depende de la persona que esté trabajando en Otto si acelera o no acelera ese karma. eso es verdad, eso es verdad. Y algo que la Soto enseña, la orden de Marcelo Mota enseñaba, y yo creo que esto lo puede descubrir cada persona en la práctica, ¿sí? Es que se supone que cuando uno trabaja en logia,
como que las fuerzas kármicas de las personas que conforman la logia se comparten entre todos, ¿sí? Claro, esto es un caldo de cultivo para muchas cosas. Claro, y eso me parece que tiene una responsabilidad aún más grande, porque si esto llega a ser cierto, eh, yo estoy compartiendo lo bueno y lo malo mío con los demás, y asimismo los Claro, otros, ¿no? Entonces, de alguna forma yo me responsabilizo de que mi buen trabajo va a ayudar a los otros, y el buen trabajo de ellos también me va a ayudar a mí. Y las cosas que no son tan buenas, yo tendré que pulirlas por ellos y ellos tendrán que, también que pulirlas por mí, ¿no? Es una claro. responsabilidad grande. Ahí Pero lo, ahí la importancia de la fraternidad, como uno de los puntos focales del trabajo en grupo y de los juramentos, ¿no? Que se hacen en la iniciación de votos, sobre todo. sí, sí. Esos compromisos que vienen de la masonería. Cada grado tiene un compromiso de respeto a los misterios, de responsabilidad con la práctica, de honor al sistema. Esas son cosas que me parecen bonitas. Bien trabajadas, son muy bonitas. Claro, claro. Eh, y cierro con una cosa que me habían preguntado acá no me acuerdo en qué página me lo preguntaron, pero me decían que si Otto es magia sexual, si la clave de Otto es la magia sexual, que si en la AA se practica o no. Pues la respuesta es sencilla. En la AA, la magia sexual es totalmente opcional. Ninguna de las técnicas de la Astrum Argentum trabajan obligatoriamente la magia sexual. Se puede si la persona sabe aplicarlas, pero no es un requisito, ¿sí? Y esa es una de las cosas que también separa mucho los caminos. Uno puede llegar al final del Astrum Argentum sin tener que trabajar magia sexual, mientras que noto si está como esa invitación y ese trabajo porque Crowley dice que es como una de las técnicas del nuevo Eon, ¿no? Sí, claro. Espero ya tratemos eso pues en la próxima entrega. Sí, entonces en la próxima entrega hablaremos ya única y exclusivamente de la Astrum Argentum y ahí Ujú. hablaremos muchísimo de la iniciación, porque es que la Sí, iniciación en la Astrum Argentum, lo que les decía de la cadena iniciática, es vital. Ese contacto entre el maestro y el estudiante, ¿sí? sí, Trabaja como es que ni siquiera sé cómo explicárselo en palabras, trabaja como unas transmisiones, ¿m? Tanto energéticas como, llamémoslo, intelectuales muy interesantes. Ahí el trabajo sí es muy diferente. Bueno, Leito, entonces, mmm, nosotros teníamos, y antes de comenzar el programa estábamos hablando sobre las personas que están interesadas en trabajar uroto, que nos habían escrito. ¿Cómo podríamos hacer? Habíamos hablado del semillero. Bueno, pues esta es una propuesta sobre todo exploratoria. Mm, Una propuesta exploratoria para ver qué se presenta. Estamos viviendo en este momento pues una etapa de cambio, eso lo mm, habíamos hablado en la entrega anterior, mm. y precisamente se están dando cambios pues muy interesantes a los que tenemos también nosotros que adaptarnos. Entonces, pues la idea de un semillero puede ser algo que nos dé pues vías también de acceso pues a las personas interesadas. Ok, ok. A mí me parece interesante y sobre todo pues ahorita con el asunto de la pandemia y con el cuento que las personas están en sus hogares. Esto es bueno y malo por muchas razones, pero creo que es bueno en el sentido de que le está dando más tiempo a ciertas personas para dedicarse más a estas prácticas, ¿no? Claro, es Eh, un trabajo de introversión fuerte. es un trabajo de introversión fuerte que requiere de muchísimo tiempo y de estudio. Y ahorita digamos que para algunas personas es más fácil tener estos espacios. Entonces, vamos a hacer un semillero para las personas que estén interesadas como en trabajar uroto. La idea de este semillero es hacer como unos trabajos semanales o mensuales con las personas que están interesadas y a partir de los resultados que nos dé el semillero podemos ver si se abre una logia con los que estén interesados. Por ahora, por ahora, creo que es importante aclarar esto a las personas que lo están escuchando, trabajar solo con personas de Latinoamérica, ¿sí? Y dependiendo de cómo nos den los frutos, pues mirar cómo se van abriendo como pequeños, como trabajos.
Oasis, sí. O pequeños oasis, como los llama el califato, que son estos pequeños espacios en donde ya hay un guía que puede trabajar con otros y cosas así. Hay una dirección de correo, entonces a la que pueden escribir las personas que están interesadas, es urotosemillero@gmail.com. UROTO semillero@gmail.com. Entonces, pues esperamos a las personas que están interesadas en este correo. La siguiente sesión, entonces, hablaremos sobre la Astrum Argentum. Y nada, Leito, pues como siempre, un gusto haber hablado con usted. Súper chévere haber compartido toda esta información. Bueno, no, genial. Toca hablar, ¿sabe qué más? Después de Gregorius. Nos quedó faltando de este Gregorius, personaje. sí, también tiene una historia bastante particular de enfrentamientos y amores y desamores con Crowley. Sí, yo creo que a veces es importante separar lo que es el mago como practicante del mago como, digamos, como ser social, ¿no? Porque hay muchos de estos personajes que tienen grandes logros, pero son muy controversiales en su día a día. Sí, sí, precisamente sería bueno tocar ese tema, sí, sí. Bueno, Leito, entonces a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por haber participado de otro episodio más de Grilio. Esperamos sus comentarios. Este episodio lo estaremos subiendo a Facebook, a YouTube y a SoundCloud, que fue la plataforma donde comenzamos. Entonces así nos despedimos, cerramos el programa. Mucha lux y nox para todos. Hasta la próxima ocasión.